que todos se han olvidado de ti, que no importas, que no encuentras tu rumbo, sientes en tu corazón una profunda soledad, una tristeza. Es cuando Jesús viene caminando sobre estas aguas y llega a donde tú estás. Abre tu corazón en ese programa Nueva Vida. El día de hoy Dios estaría compartiendo un mensaje que te abre los ojos, que te abrirá los ojos, que usted va a decir, ay, que ahora entiendo. El tema de hoy, el discernimiento en la aflicción, unidos a Cristo en el sufrimiento. No te vayas. Jesús está caminando hacia ti. Aunque usted no lo sienta, aunque usted no lo ve, Jesús por este medio ha encontrado una manera para llegar a donde tú estás. ¿Por qué? Porque tú eres muy importante para Él. Porque Él quiere tocarte, quiere aliviarte, quiere quitar ese peso que usted está cargando. Por medio de ese tema, el discernimiento en la aflicción, usted va a entender. Y es parte de... El Espíritu Santo va a iluminar tu entendimiento y usted va a comenzar a vivir diferente. Usted va a empezar frente a cualquier sufrimiento, cualquier dificultad, usted va a empezar a trabajar un proceso de discernimiento donde usted va a saber qué hacer. Pero hay momentos que uno no sabe. Hay momentos que requiere que Jesús entra en esa tormenta, en esa tempestad. Podemos leer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, había un hombre paralítico. No sabían por qué. En eso estamos, el discernir. No sabía por qué estaba paralítico, pero tenía un problema, tenía una enfermedad, no podía caminar. Ahora, como en tu caso, tal vez usted no sabe por qué usted no está libre, por qué usted no puede caminar, por qué usted no puede salir. Escucha ese texto. Dice que subiendo a la barca Jesús cruzó el lago y fue a su propia ciudad. Entonces le trajeron un paralítico tendido en una cama. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te quedaron perdonados. Algunos maestros de la ley decían entre sí, este blasfema. Jesús, dándose cuenta de lo que pensaba, les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y camina? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces se dirigió directamente al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Él se levantó y se fue a la casa y al verlo la gente se quedó lleno de temor y daba gloria a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Palabra de Dios. ¿Lo estás imaginando? Un momento, o sea, confuso. Porque frente a una enfermedad de amigos uno no sabe qué hacer. Y aquí en la Hacienda de la Providencia cada mes vemos esto suceder, que la gente traen a los enfermos, traen a la gente, traen a los familiares y los pone en la presencia de Dios. Y vemos cada mes que se levantan y empiezan a cobrar vida y empiezan a sonreír y salgan de aquí gozosos de haber estado en la presencia de Dios. Queremos compartir esa experiencia contigo. Hoy en el desayuno de oración tuve la dicha de presentar por primera vez en María Visión a una gran actriz, un cantante, cantautor, pero más que todo te dejo descubrirla. Vamos a escuchar el testimonio de Marisol Menéndez, que por primera vez nos acompaña en María Visión. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Estoy súper feliz por estar aquí. Y gracias por esta gran experiencia que la gente que viene a los desayunos sabe de lo que estoy hablando. Marisol, comparten con nosotros. Yo te conocí en México, estás en el rol de Nessa en la obra Wicked, así que la pueden ir a ver en esa obra tan maravillosa ahí de Ocesa, ahí en el Distrito Federal de México, si tienen la oportunidad. Así que ella va a estar en el rol de Nessa. Pero yo te conocí atrás del escenario y tú me reconociste, ¿cómo fue? Pues pregunté primero, ¿alguien sabe si ella es Kimberly Kramer? Así, y entonces pues me acerqué a preguntarle que si ella era, porque yo me dedico a la evangelización desde hace muchísimo tiempo, y eso fue lo que le dije básicamente, que eso es lo que hacía, y me interesaba muchísimo conocerla, porque desde hace mucho tiempo sabía de ella, pero nunca habíamos platicado, jamás te había visto de cerca. Dices que participas en la evangelización, pero eso no es de un minuto para otro. O sea, ¿qué surgió en tu vida que te impulsa, que
te cambió la vida, que de un minuto para otro tú dijiste voy a dedicar mis talentos al Señor? Yo creo que Dios siempre tiene pequeños detalles con los cuales hacerse presente y decir aquí estoy, siempre estuve. Y yo creo que ahora, como dices sobre el sufrimiento y el discernimiento y toda esa parte, yo estaba pasando por una etapa de sufrimiento. En mi niñez fue una niñez súper complicada y gracias a eso yo pude descubrir el amor de Dios, pero es muy complicado porque en medio de la tribulación jamás piensas que puede existir algún Dios que te ama tanto. Entonces creo que fue ahí donde empezó específicamente cuando tenía cuando tenía 5 años, de los 5 a los 6 años, tuve un episodio muy importante en mi vida. Mi papá falleció cuando yo estaba pequeñita, tenía 2 años más o menos. Mi mamá vuelve a casarse y nos mudamos de ciudad. Yo nací en Puebla y ellos se mudaron al DF. Y en el DF sucede esta parte súper importante, que es que iba a la primaria, me llevaban a la secundaria, al kinder. Me llevaban al kinder, un chofer llevaba a mis primas y a mí, y ese chofer abusa de nosotras. Estábamos muy pequeñitas, yo tenía de los 5 a los 6 años, como ya comenté, y esto causa un trauma muy grande en mi vida. Creo que ahí es donde se empiezan a generar todos los vacíos. La gente que nos está viendo puede saber que hay muchos vacíos que se van generando en tu vida, y yo creo que este vacío siempre tiene la forma de Jesús, eso me queda claro. Y después de eso, pues hubieron muchísimas cosas que mi mamá evidentemente hizo, ¿no? Llevarme al psicólogo, tomé medicamento para dormir, un buen de terapias, y esto no mejoraba, no pasaba nada, porque yo tenía problema de convivencia con los niños, tenía miedo, mucho miedo en la noche, no podía dormir, miedo a la oscuridad, pasaron muchísimas cosas. Entonces ya en el tiempo de mi adolescencia, mi mamá decide mandarme a un retiro, ¿no? Y le dije, no, es que señora, que en ese retiro, y mamá a donde le decían me llevaba. Entonces me mandó al retiro obligada en Pascua, y ahí fue donde tuve un encuentro con Dios. Y ese encuentro fue muy especial porque yo no creía en Él, yo no lo conocía, pero a mí me habían dicho que me amaba. Y yo le dije, si tú me amas, lo reté, le dije, si tú me amas, tú vas a cambiar mi vida. Y en ese momento empezó un gran cambio en mi vida. Ahí es donde puedo decir que Dios hizo cosas grandes en mi vida, y de ahí ya nunca fue igual, nada volvió a ser igual. Ahora en tu carrera, ¿cómo vives tu fe? Pues yo siempre he pensado que todos tenemos diversos talentos, y que las personas que me estén viendo allá seguramente tienen hijos que quieren ser diseñadores o quieren ser publicistas, abogados, lo que sea, y tú debes de poner tus talentos al servicio del Señor. Yo lo que creo es que tú puedes ser luz en medio de las tinieblas. A mí me tocó en la parte de la actuación, ¿no? Amo apasionadamente actuar, y de eso estudié actuación y canto, y ahora evangelizo por medio del teatro con obras especiales que nosotros tenemos, obras muy específicas para llevar el mensaje de Dios, y muchas no abiertamente, pero hacemos eso. Y también, pues ahora que estoy en Wicked, pues creo que puedes llevar, siempre Jesús te va a acompañar, y puedes llevar a Jesús a donde tú estés. Eso es muy importante, que tú muestres el rostro vivo de Jesús en medio de la gente, aunque ellos ni lo conocen, ni se imaginan, ni menos en ese medio, pero pues es lo que yo trato de hacer. Muchos piensan que cuando quieren lograr algo, que Dios nada más te lo va a regalar, y yo he visto con tu testimonio, al escucharte, a platicar contigo, que es una combinación. Tú tenías un sueño, viste la obra de Bella y la Bestia, y de ahí tú dijiste, eso quiero ser yo. Y de atinar, de ver exactamente lo que es la misión en tu vida, esto es lo primordial, de sentirte con ese deseo, esta pasión como para lograr algo, pero no quedaste ahí. Sabías que tenías que estudiar en Los Ángeles, en Nueva York. ¿Cómo lo hiciste? ¿Tus papás no tenían dinero? ¿Cómo incorporaste a Dios para poder lograr tus metas? Creo que principalmente yo siempre pedí a Dios que pusiera en mi corazón sus sueños,
Y eso para mí era algo muy importante, porque yo le decía, es que si no te voy a servir, entonces que quítame los sueños que no funcionan y ponme los tuyos. Y yo decía, ay, cada vez tengo sueños más grandes, no puede ser. Y quería seguirme preparando, quería seguir estudiando. Yo creo que esta carrera no nada más es para la gente que tiene palancas, porque yo no conozco a nadie, no soy hija de nadie, no, de nadie importante, más que hija del rey, evidentemente. Pero yo tenía ese anhelo de prepararme y estuve orando durante un año, primero para discernir qué iba a estudiar, cuál iba a ser mi carrera, porque iba a estudiar medicina o actuación. Y la segunda parte fue orar por toda la gente y todas las personas que me iban a ayudar en este proceso de estudiar actuación. Y yo quise buscar ir a Los Ángeles o a Nueva York para prepararme en actuación, y mis papás no tenían nada de dinero y yo vivía de cantante misionera, y la gente que es cantante misionera sabe que pues no es como que tengas opulencia para ir a gastar todo eso, pero Dios puso los medios. Yo lo puse en sus manos todo lo que yo quería hacer, y adiós, es una bendición lo que Dios hizo conmigo. Y ahora podemos orar por ella. Está preparándose para un rol que pasó a los finales, así que vamos a ayudarte con nuestras oraciones. Favor. Todavía la gente no sabe porque todavía no dice nada, pero es un rol importante, así que vamos a orar por ella. Vamos a invitarte a que cantes una canción, y mientras tanto pues les sigo compartiendo del texto que les leí en el Evangelio de San Mateo. Escuchemos de un hombre paralítico, y muchas familias quedan traumados en un momento. O sea, de niña nos dice Marisol de que fue abusada, que fue muy afectada de tal manera que tenía que hacer terapias y tomar medicamentos, y muchos no salen y no saben cómo. Pero Jesús es la respuesta. Jesús nos puede liberar. Puede ser que perdonando nuestros pecados, puede ser tocándonos, puede ser con una palabra: levántate, toma tu camilla y anda. Vamos a escuchar esa canción tan bella de Marisol. Veces que no puedo seguir, que parece que me escuchas y que no vas a venir, pero sé que tú estás aquí y yo esperaré pacientemente, esperaré a que decidas que es tiempo, esperaré pacientemente, esperaré a que decidas actuar y que hagas maravillas en mi vida, y que hagas todo nuevo, y que empecemos otro día. Y esto lo escribí cuando estaba muy atribulada, pero creo que la respuesta fue: siempre estoy ahí, siempre voy a estar. Y aunque crees que no lo estoy, aunque a veces no lo sientes y aunque a veces hay mucho sufrimiento, espera tranquilamente, sé paciente, porque yo conozco mi tiempo y sé que y yo sé qué hacer por ti, y lo voy a hacer en el momento exacto. No te preocupes. Esperaré pacientemente, esperaré a que decidas que es tiempo, esperaré pacientemente, esperaré a que decidas actuar y que hagas maravillas en mi vida, y
estar ahí donde estás, vivir contigo en tus brazos y ser para ti, que tu presencia llene mi alma, que tu presencia llene mi corazón, que seamos uno los dos, que yo viva en ti, que tú vivas en mí. Tan solo una cosa quiero, estar ahí donde estás, vivir contigo en tus brazos y ser para ti, que tu presencia llene mi alma, que tu presencia llene mi corazón, que seamos uno los dos, que yo viva en ti, que tú vivas en mí. Yo quiero estar por siempre a tu lado, por eso quédate, que tu presencia llene mi alma, que tu presencia llene mi corazón, que seamos uno los dos, que yo viva en ti, que tú vivas en mí, en mí, en mí, en mí, oh, oh, en mí, en mí, en mí, que tu presencia llene mi alma, que tu presencia llene mi corazón, que seamos uno los dos, que yo viva en ti, que tú vivas en mí. Unidos a Cristo en medio del sufrimiento. A veces es muy difícil creer, es muy difícil vivir desde la fe cuando nos vemos, cuando nos sentimos y no entendemos el sufrimiento. Hemos invitado no solamente a Marisol, muchísimas gracias Marisol, a Abraham, gracias por ayudarnos en ese programa, en el desayuno. También tenemos la dicha de compartir ese tema con el Padre Homero, el Padre José Homero Martínez, misionero del Espíritu Santo, que nos va a ayudar a entender, a discernir el porqué del dolor y qué hacer en medio del dolor unido a Cristo. Bienvenido, Padre. Padre, compartiste con nosotros en el desayuno, nos hiciste entender mucho de lo que es la palabra discernimiento, no solamente de una forma así como intelectual, pero lo aplicaste de tal manera que podemos comenzar a discernir cada cosa que nos sucede en la vida y dejar de juzgar y dejar de justificar. O sea, Padre, explícanos a la audiencia de Nueva Vida
¿cómo podemos discernir la aflicción? Ok, comenzamos por la pura palabra sin que sea filología propiamente, sino más bien toda la gramática está hecha de las acciones del hombre. De hecho, los verbos es gramática. Entonces, discernir es limpiar la semilla. O, por ejemplo, las señoras que hacen pasteles, cernir, que sería, le quitas el di. Y entonces, pero aquí estamos hablando de la razón. Lo que pasa es que el hombre original, representado en los símbolos de Adán y de Eva, cuando el hombre comete la separación de Dios, que es una desobediencia, entonces ha perdido la capacidad de volverse sobre sí mismo. Y entonces oye los pasos de Dios y se esconde. A nosotros con una inteligencia de determinada manera se esconde, no se puede esconder de Dios. No, Dios le sigue el juego. Y entonces lo reclama y le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? O sea, pide permiso para entrar en el ámbito del hombre. Y entonces le dice, oye, pero lo encuentra que se está vistiendo con hojas de parra o de higuera. ¿Y eso qué es? Me desobedeciste. Y entonces dice Adán, yo no, la mujer que me diste. Y entonces se dirige a Eva y le pregunta, ¿me desobedeciste? No, no, la viborita que mandaste. O sea, aquí tenemos nosotros el hombre cuando no es capaz de entrar sobre sí mismo para discernir. O sea, desobedecí, me di cuenta de que estaba desnudo y la desnudez no tiene nada que ver. O sea, el cuerpo del hombre es perfectísimo, es el templo del Espíritu. Entonces, el Señor viene aquí. Si nosotros nos pasamos de Adán a Jesús, pero ese es el verbo encarnado. Entonces, y nos pone a un joven que ya gastó toda la fortuna de su familia y no puede comer ni siquiera el alimento de cerdos. Y dice, metiéndose dentro de sí mismo. Este es el problema. Entrar dentro de nosotros mismos. Y empieza a hacer toda una formulación. Para él ya está hecho perfectamente claro el discernimiento. Yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser tu hijo. Tómame por sirviente. Ya desde ahí comenzamos nosotros con un elemento riquísimo, pero aquí es el filósofo Pablo, que nos dice en la carta de los Romanos, en el capítulo 8, 28-30, dice, ustedes saben que fueron pensados por Dios desde antes de la creación. Y la pregunta es, ¿para qué? Para que fuéramos sus hijos. Por eso, cuando Jesús dice, el hijo, yo no soy digno de ser tu hijo, tómame por siervo. Y entonces todavía se descarga ese texto bellísimo de Pablo cuando dice que fuimos dotados de todo, comprados a precio de sangre y no nos hace falta nada. Y por último dice, glorificados. El hombre moderno tiene una dificultad muy seria porque nos enseñan muchas cosas como a los pericos. Repetimos la mayoría, pero entonces el viejo Kant, Emmanuel Kant, nos va a decir, no los enseñen pensamientos, enséñenlos a pensar. Entonces, la primera parte está allí precisamente cuando nosotros necesitamos entender cómo fue creado el hombre. Primero que nada para ser el hijo, segundo nos manda a su hijo para que nos enseñe a ser sus hijos y como no vamos a poder, nos regale el Espíritu Santo para que lleguemos allá. Pero todavía no llegamos al discernimiento. Y entonces, ¿qué es discernir? O sea, alcanzar a entender. ¿Qué es lo que entiende el joven? Yo he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, es encontrar el raíz de qué es lo que provocó mi sufrimiento. O sea, es importantísimo entender, porque muchas veces uno siente sufrimiento, siente dolor y se queda como paralizado, se queda bloqueado, no puede ver. Cuando de hecho, cuando uno tiene dolor crónico, padre, sí, afecta tu capacidad de pensar. O sea, es de tal magnitud de que uno no puede pensar. Igual cuando uno está sufriendo por un pecado cometido. De alguna manera nos quedamos paralizados, bloqueados, que hay como una desconexión, ¿no es cierto?, sí, entre el entendimiento y el sufrimiento. Y bien importante sería de retomar entonces ese ejemplo que diste de Adán y Eva, que no entendieron sí, que su pecado es lo que provocó su sufrimiento. Y la necesidad de cubrirse. Pongo un ejemplo bellísimo en literatura que es Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov. Entonces va a poner un starets, es decir, un sacerdote monje del Oriente, o sea, propiamente griego, Rusia es Grecia. Y entonces pone el dolor inocente. Pero entonces el dolor inocente es un dolor estrictamente animal.
Pero cuidado con la palabra animal. No estoy hablando de un animal de 4 patas. Estoy hablando del hombre psicológico. Pablo, cuando termina su primera carta, primer escrito cristiano, nos da la estructura del hombre. El hombre es una relación somática, cuerpo. Es perfectísimo el cuerpo. Cualquier cosa que nosotros hagamos en contra del cuerpo está destruido. Viene la segunda parte, que es la estructura animal. O sea, nosotros razonamos, nosotros somos capaces de amar y ser amados, y nosotros tenemos voluntad. Ese es un regalo de la Trinidad. Pero ese es el hombre animal. Todavía sigue siendo el hombre animal. Todo hombre con Dios o sin Dios es capaz de pensar, es capaz de amar, es capaz de tener voluntad. El problema está en que si estos 3 chips no están en orden al original, nos vamos a Santa Catalina de Siena, siglo XIII, y entonces le dice Jesús a Catalina: oye, Catalina, ¿y tú por qué piensas? No sé, mi Señor, yo el verbo soy el pensamiento. Entonces los medievales van a llamar a esto las potencias del hombre. Entonces, cuando las potencias del hombre no son el reflejo de Dios, es como cuando yo uso una computadora. Cuando las computadoras comenzamos, te acordarás que decía la caja: no abra la computadora mientras no lea las instrucciones. Ese es el hombre. El hombre está dotado de la racionalización del verbo, de la posibilidad amatoria del espíritu y de la potencia creativa de la voluntad, que es el Padre. Pero cuando esos 3 chips no están conectados, ¿qué sucede? Viene esta turbación. Entonces, lógicamente, viene la desesperación de entender. Una literata inglesa es la señora que hizo Médicos de Cuerpos y Almas, San Lucas. Nos va a poner a San Lucas, es muy de ella, un hombre que se está peleando contra Dios porque Dios es un Dios malo que castiga a los hombres, etc. ¿En qué momento? En el Antiguo Testamento, que tiene fama de ser negativo, dice: no soy yo tu padre, chiquillo mimado. No soy yo el que se quiere inclinar contra ti para darte un roce de mejilla. O sea, la ternura de Dios es infinita. Y aquí vamos a probar exactamente cómo el hombre no entiende a Dios. Por ejemplo, sus mismos hombres. Eliseo. Vea, Eliseo, que se encuentra con unos pobres sacerdotes idólatras y hace que Dios baje fuego sobre ahí. ¿Ese es el Dios del Antiguo Testamento? No. Te espero en la caverna del Carmelo. Y entonces dice, lo hizo ver una tormenta de fuego, una tormenta de piedras, una tormenta de agua. En ninguna de las tormentas estaba Dios. Y de repente siente la humedad que lo rodea, una brisa fresca, y entiende que ese es Dios, no las tormentas. Y luego nos brincamos a Jesús, y está Jesús con sus muchachos, sobre todo con los hijos del trueno. ¿Quiénes son los hijos del trueno? Y entonces son Juan y su hermano Santiago. Y no les dieron peaje, o sea, pasar por ahí para llegar directamente a Jerusalén. Entonces dice, ¿quiere mi Señor que yo mande bajar fuego para que achicharre estos? Y Jesús le dice, tú no sabes de qué espíritu estás hecho. Cuando Dostoyevsky pone en este starets, es decir, en este monje, el dolor de los inocentes, evidentemente para nosotros es un dolor verdaderamente inexplicable. Pero hay una cosa, a Dios gracias, no hay todavía la razón que intensifica el dolor a la medida del infierno. Entonces, discernir es cuando, por ejemplo, pusimos los ejemplos de los ladrones. 2 ladrones bellísimos, ¿no? Un chaparro que se llamaba Saqueo. Yo he robado, voy a pagar 4 veces. Yo soy demasiado rico, voy a dar la mitad de mis bienes. Ahí está el discernimiento. Le sobra dinero y le sobra robo. Pero el mejor de todos es el buen ladrón. ¿Por qué? Porque el buen ladrón primero se está burlando de Jesús. Ahora tú sálvanos igual que a ti. Y Jesús, como cuando está hablando con el César, o sea, con el procurador romano, ni siquiera le hace caso. Entonces se da cuenta de que está sufriendo de una manera particular. Y se recoge y entonces el otro sigue burlándose y le dice, tú y yo estamos aquí porque somos ladrones. Este no. Aquí está la primera relación del discernimiento. O sea, yo y tú estamos así, este no. Y entonces voltea, y evidentemente tiene que ser un movimiento del Espíritu. Dice la carta de Hebreos que el Espíritu Santo estaba ahí encima, ¿verdad? Entonces le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, hoy. Ese mismo hoy se lo pasa al chaparrito Saqueo, que le dice, conmigo ha llegado la salvación a tu casa. Para el hombre moderno, en la medida en la que verdaderamente se meta dentro de sí mismo, sepa quién es, qué es el hombre,
pregunta. Dice, la respuesta del Antiguo Testamento dice, apenas inferior a un ángel, lleno de gloria y dignidad, todo lo pusiste a sus pies. Pero todavía no es nada. O sea, lo que pasa es que, ¿qué sucede? Al no estar integrados el pensamiento, la afectividad y la voluntad, pues estamos nosotros con lo que llamaríamos la sola luz de la razón, pero ¿qué nos hace falta? La iluminación de la fe. Esta iluminación de la fe que nos permite reconocer con toda naturalidad, ¿verdad?, que el dolor va a ser una estructura en el hombre. Yo decía de broma la palabra semáforo, de que si yo tranquilamente he abusado del alcohol, no me extraña que me emborrache. Y después que cuando venga una verdadera hábito negativo que se llama forma viciosa. No es enfermedad, el alcohol nunca es enfermedad. El primer borracho de la historia es nuestro padre Noé, y maldijo a los hermanos porque precisamente uno solo no quiso ver la desnudez del padre. Entonces, aquí viene la segunda parte, que es como la parte más importante, que es cuando el hombre verdaderamente acepta, vamos a decir, así como yo acepto que estoy enfermo y me sujeto al médico, aquí en una zona mucho más fina, que es la del comportamiento, entiendo que he hecho mal, que he obrado mal. Y entonces, como que es muy importante, para mí es una experiencia muy divertida infantil, cuando mi abuela me preparaba para la primera comunión, un rorro de 5 años, y dice, ¿verdad que a mi hijo le duele su corazón? A mí no me duele nada. ¿Verdad que mi hijo se arrepiente? No, yo no me arrepiento. Cuando paso a la confesión, que era su primo hermano, que era un obispo, me viene con el mismo cuento y le respondo igual. Y se queda viéndome muy serio y dice, ¿pero usted sabe que eso está mal hecho? Sí, sí está mal hecho. O sea, el niño de 5 años sabe que está mal hecho. Dice, esta cosa piensa. Me siento como en los pies del maestro, o sea, qué dicha tenerte aquí, Padre, y sentar a escucharte todo el día, o sea, esta sabiduría que te fluye, es como absorberla. Estoy pidiendo a Dios la gracia de absorber cada palabra, porque realmente es de gran provecho espiritual todo lo que estás compartiendo con nosotros. Padre, me gustaría simplificar un poco la explicación del discernimiento para algunas personas que no saben qué hacer. O sea, es como si puedo ver una palabra iluminada así enorme, así como caricatura arriba de nuestras cabezas. ¿Qué hago? ¿O qué significa? ¿O qué hago en esa situación? O sea, el discernimiento más bien da respuesta concreta a un proceso. Un proceso cuando viene dolor, sufrimiento. ¿Qué, Padre, debe ser el primer paso? ¿Cuál debe ser este paso de discernimiento muy práctico para las personas que comienzan a sufrir? Debemos ir primero a una mirada de buscar el pecado en nuestra vida, una separación de Dios, culpa nuestra, culpa del otro. O sea, ¿cuál es el proceso adecuado? Ok, el proceso adecuado es que la persona se vuelva sobre sí misma. Metiéndose dentro de sí mismo se puso a considerar. Aquí hay un pensamiento negativo. Cuando Jesús va a darle a los ojos de un ciego la luz, corría el dicho popular: ¿quién pecó? ¿Los papás o el ciego? Y dice Jesús, ni el ciego ni los papás, sino simplemente para que brille la gloria de Dios. Y de ahí se va a valer para explicar también, por ejemplo, ¿se acuerdan de la torre de Siloé que cayó? Ninguno de los que estaban allí era culpable. ¿Se acuerdan de que se mezcló la sangre con Pilatos de los pobres samaritanos con los de los animales? ¿Y quién era el culpable? Pues Pilatos, no ellos, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que ordinariamente Freud nos inventó una idiotez gloriosa, el sentido de culpa. Pero una cosa es el sentido de culpa y otra cosa es que yo tranquilamente, metiéndome dentro de mí mismo, no busco fuera de mí la razón del sufrimiento. Yo soy el que ha creado el sufrimiento. Cuando una persona se siente demasiado buena, Jesús ni siquiera aceptó que le dijéramos bueno. Esa es la razón del sufrimiento. Y cuando viene entonces una dureza en donde yo quiero que todos sean como yo soy, pero si Dios nos hizo tan disparejos que no hay uno igual, no podemos emparejar, ¿verdad? Entonces, de ahí viene precisamente la posibilidad del sufrimiento. ¿Qué pasa con el sufrimiento? El dolor embrutece. El animal no tiene dolor. El animal simplemente, por ejemplo, cuando va a morir,
pienso en un animal muy domesticado que es el perro, se retira de la convivencia y se va a morir. En cambio, el hombre quiere echarle la culpa a alguien. Lucas, en la obra de la Cadwell, le echa la culpa de todo el sufrimiento del hombre a Dios. Porque Él es el que castiga. Dios jamás castiga. Sin embargo, hay muchos que llegan a esa conclusión. Tal vez en la infancia, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 13 años. Y yo me acuerdo de que pues mis padres son pioneros de la renovación carismática con Alfonso. Yo me acuerdo diciéndole a Dios, ¿cómo lo permitiste? ¿Cómo permitiste que estos siervos tuyos que han dado la vida para servirte, y lo culpé? Conscientemente, inconscientemente, pero en mi inmadurez tal vez, le culpé a Dios. Y eso me provocó una separación. Porque ¿cómo puedo yo ir a la iglesia? ¿Cómo puedo yo querer orar si estoy enojadísima con Dios? A Dios le encanta que estés enojada con Él. Porque en el libro de Job, por ejemplo, dicen la paciencia. ¿Cuál paciencia? El libro de Job es todo lo contrario, porque tranquilamente cuando vienen todas las pruebas, entonces dice, maldito el día en que se dijo se parió un varón sobre la tierra, ¿no? Entonces ese no es un hombre paciente. No, el libro de Job es un renglón. Y ese renglón es una cosa muy sencilla. Y fíjate, va para ti. Dice, cuando viene el cuarto interlocutor para dar la razón del dolor. No, Job, tú eres un hipócrita y por eso estás siendo castigado. No, Job, tú eres... O sea, los 3 amigos que primero estuvieron 3 días y 3 noches en silencio, se han transformado en los acusadores de Job. Él es el culpable. Y entonces aparece Dios. ¿De dónde se lo sacó el autor? Es literato, saca de la manga. Y entonces empieza a hablar de Dios a Job. Oye, Job, tú me acarreaste la tierra en carretillas, ¿verdad? Y me trajiste el agua en baldes. Job entiende que es Dios y dice, discúlpame. Fíjate bien, ahí está todo el libro. Yo no te conocía. Había oído hablar de ti. Ahí está. Tú en ese momento no conoces a Dios. Sin embargo, hay muchas personas, Padre, que inocentemente, tal vez, sin una relación muy cercana a Dios, tratando de entender el sufrimiento, tratando de ponerlo en como una forma razonable, lo cual es imposible para un niño, una niña, frente a un sufrimiento, pero uno trata de sobrevivir. Entonces uno entiende tal vez equivocadamente, ya sabemos que sí es así, que Dios lo permitió, que Dios lleno de amor permite cosas malas, que Dios permite el sufrimiento y el dolor, la enfermedad, la muerte. ¿Cómo puede, Padre? Háblale a esa persona que apenas perdió a su hijo, apenas perdió a su esposo, apenas quedó abandonada y está ahí enojada con Dios. ¿Qué debe hacer, Padre? Allá. Vámonos otra vez al Antiguo Testamento con José, en donde puedes ver que el amor fraterno nomás no existe en el mercado. 11 hermanos que tranquilamente lo quieren matar. Pero el hermano los detiene y dice, no, vamos a mancharnos la sangre, vamos vendiéndolo mejor. Y entonces la venta de José va a ser el más torcido de los renglones divinos. El segundo va a ser el hijo, que es Jesús. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué va a hacer José? Al término de sus daños. Me encanta ese José que se tuvo que ir a una alcoba a llorar alaridos porque estaba delante de los desgraciados hermanos que lo habían vendido, ¿verdad? Dolor más grande que tranquilamente tus propios hermanos te vendan y el otro va siendo vendido y en cambio Dios está escribiendo derechito, porque esa va a ser la salvación no solamente de José, sino de los 11 hermanos, padre y madre, ¿sí? Entonces nosotros no sabemos cómo Dios remienda los agujeros de la idiotez del hombre. Y entonces aquí sí vamos al daño. Lógicamente, lo que tú lo dijiste hace un momento, cuando nosotros estamos con dolor, somos un animal que arrebata para donde sea. ¿Qué hace el médico? Nos hace la caridad de anestesiarnos. ¿Qué hace Dios? Cuando ya estés tranquilo, voy a bajar al fresco de la tarde a platicar contigo. Ay, qué rico. Vamos a ir al corte, Padre, y después continuamos con ese tema tan importante para poder entender, para poder saber qué hacer, para poder entregar ese dolor y unirlo a la cruz. Vamos a ir al corte. Usted tiene la oportunidad de llamarnos. ¿Sabes cuánto lo apreciamos? Cada llamada significa que están unidos,
que forman parte. Tu llamada nos ayuda y te agradecemos mucho y nos da la oportunidad de orar por usted. Vamos a pedir a Rogelio Casasola que nos despide en este segmento con esa canción y te invito, si usted está enojado, si usted no entiende, si usted está pidiendo luz para entender, deja que por medio de esa canción Dios te hable. Padre Santo, te consagro mi mente, todos mis pensamientos, sueños y recuerdos, recíbelo. Jesucristo, te consagro mi corazón, el que siempre está inquieto, mi amor y mi afecto, recíbelo. Espíritu Santo, te consagro mis fuerzas, toda mi humanidad y mi debilidad, recíbelas. Mi querida Trinidad, ven, renuévame, en mi adentro sé que estás, enamórame, quiero hacer tu voluntad, santifícame, no me dejes de llamar. Todos supiéramos que hacer la voluntad de Dios es lo que nos garantiza estar felices, estables, etc., entonces todos quisiéramos discernir cuál es la voluntad de Dios para elegir hacerla. Y Dios a veces nos pide cosas un poco locas, pero esas cosas locas son las que nos garantizan la verdadera felicidad. Si te gustan las emociones, hay que empezar a estar loco como lo está el Señor. Pienso lo que quieres que yo haga, si tengo que hacer caso a tus palabras, si quieres que te diga lo que pienso, que es de locos, que es de locos. Si quieres que me quite las cadenas que me hacen sentir seguro aquí abajo, es como si me vaciaras las venas. Tú estás loco, tú estás loco. Solo te pido fuerzas para hacer de mi debilidad un fuerte vendaval, en el convencimiento y no el tal vez, que todo puede ser de nuevo realidad. Tú ya estás al llegar. De todas formas sé que es necesario andar contra corriente en esta tierra, y que en el fondo merece la pena estar loco, estar loco.
hacer de mi debilidad un fuerte vendaval. En el convencimiento y no el tal vez, que todo puede ser de nuevo realidad. Tú ya estás al llegar. Unidos a Cristo en medio del sufrimiento. Estamos tratando de entender el sufrimiento, el dolor y saber cómo vivirla unido a Cristo. Es muy diferente, absolutamente diferente llegar a conclusiones lógicas, psicológicas o animales, como dice el Padre. Nada más de cuestión de mirar lo fisiológico, lo emocional y entender. Pero es otra cosa vivir el sufrimiento unido a Cristo. Vamos a escuchar al Maestro. Padre, explícanos cómo se puede vivir esa conexión y cómo la gente a veces se confunde en este intento. Sí, creo que estamos otra vez con el principio de Job. Yo no te conocía. Jesús dice, habiéndosele propuesto la alegría, tomó para él como base el sufrimiento. Por lo tanto, el sufrimiento es una estructura divina. Si tú quieres tener un muy buen cuerpo, entonces tienes que dedicarte 3-4 horas diarias a estar trabajando el cuerpo, que es lo primero que se te va a gastar. Si tú quieres tener un buen pensamiento, tienes que gastar. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un gran virtuoso alemán del piano, Kempf, 8 horas diarias para interpretar. Entonces, ahí tenemos inversiones. Entonces, todas las inversiones, si yo quiero ser un intelectual, si yo quiero ser un atleta, si yo quiero ser un virtuoso, ¿qué tengo que hacer? Dedicarme. El costo de ser eso. Entonces, acá hay una pieza bellísima de un gran pintor de París, de la época clásica, Rouault, que dice, el duro oficio de vivir. Es San José, el duro oficio de vivir. No, el duro oficio de vivir es, yo quiero que todo me lo dé Dios, nada. No, Dios no me va a dar nada, nada. Entonces hay una interacción. Si yo respondo a las estructuras que Él me dio, ya lo hicimos. Pero entonces ya entendí entonces que tengo que integrar el esfuerzo, el cansancio, la dedicación. Como diría Antonio de Saint-Exupéry, pero con otra metáfora muy bella, dice, si quieres tú ver volar mariposas, tendrás que soportar 2 o 3 gusanos. ¿Usted quiere ser intelectual? Dedíquese, no hay problema. ¿Usted quiere tener un cuerpazazazo burro? Dedíquese, no hay problema. Siempre he encontrado que tienen un poquito de falta de azotea, pero dedíquese, no hay problema. Entonces, es bien importante que entendamos esto naturalmente, para que entonces pasemos a la segunda parte, que vendría a ser lo que llamaríamos la sobrenaturalidad o la fe. Entonces, es el maestro el que me dice, ¿alguno quiere seguirme? No hay problema. Niégate a ti mismo. Este negarme a mí mismo significa que yo puedo hacer un proyecto, porque lo podemos hacer, pero si tú quieres que Dios se ría, haz un proyecto. Porque entonces tú lo vas a realizar, pero no vas a quedar satisfecho. Entonces tienes que descubrir dónde están las cosas en donde a mí me dé la certeza, lo acaba de decir el Señor del Canto, en donde a mí me dé la certeza de eso que decimos en el Padre Nuestro en abstracto. Hágase, Señor, tu voluntad. Sí, cómo no, en las milpas de mi compadre. No, aprender a hacer qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y que por otro lado sea también lo suficientemente satisfactorio para que a mí me dé un principio de felicidad. Otra vez volvemos a lo que ya repetí en un momento en la plática. En Mateo, en el capítulo 5, vas a encontrar tú las felicidades de la proposición de Jesús. El cristianismo es una religión de la felicidad perfecta. Si tú quieres ser perfecto, al revés, si tú quieres ser feliz, quieres ser feliz, entonces tienes que dejarte empobrecer por el Espíritu Santo. Porque la traducción es demasiado violenta cuando dice pobres de espíritu. Pobres de espíritu en la literatura vieja, sobre todo vamos a pensar en un contemporáneo de Jesús que viene a ser el famoso escritor, un sacerdote de los hebreos, ¿verdad?, que es muy amigo de los judíos, dice, pobre de espíritu es idiota. No, aquí con mayúscula, el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el chaparrito Zaqueo? Se empobreció, 75% perdió ese día. ¿Pero qué ganó?
hoy estarás, no, ya conmigo llega la salvación a tu casa. Algo por el estilo va acá. El hombre tiene que aprender a que precisamente la palabra majarión tiene 3 sentidos. Uno de la dinámica corporal. Si yo hago descansar al cuerpo, si yo le doy el sustento que debe, que no sabemos comer, las bebidas que necesito, el cuerpo va a estar funcionando como un motor sin ruido. ¿Sí? Y entonces, al revés, aquí falta la segunda parte. ¿Cómo quiero invertir mi vida? Y por eso dice, si alguno de ustedes quiere venir conmigo, niégate. Es decir, aquí, ¿qué quieres ser? No me puedo casar con 4 mujeres al mismo tiempo, apenas tendré para una. Ni puedo tener 4 carreras porque entonces, ¿qué voy a ejercer? El hombre ya de antemano es un copartícipe y entonces el Señor le va a dar la libertad. El joven rico es muy interesante porque dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? No te preocupes, observa los mandamientos. Y le repite cuáles, decálogo de Moisés. Eso lo hago desde mi juventud. No, lo que tú quieres es seguirme. Entonces mira, vete, vende todo lo que tengas y cuando ya no tengas nada te vienes a seguirme. Dice, se fue el joven muy triste porque no tenía. Pero todavía no llegamos al discernimiento. O sea, los sacramentos que significan precisamente la participación de la vida de la gracia divina tienen una cosa muy interesante, comenzando por el bautismo. Desgraciadamente el bautismo se lo dan a niños de ombligo fresco y no sirve. ¿Por qué? Porque los papás se quedan con el bautismo. Entonces, ¿qué es el bautismo? Dice, la Santísima Trinidad le regala al bautizado las teologales, fe, esperanza y caridad, los dones del Espíritu Santo, 7, y luego las 4 cardinales. Aquí está toda la estructura de la vida de la felicidad. ¿A quién se ha puesto a trabajar ahí? Ahí está. Yo quiero ser Miguel Ángel. ¿Qué has pintado, padre? Nada. Entonces soy Miguel Ángel, ¿verdad? Pregúntenle a Miguel Ángel que él terraplenó todo el techo, porque él no tenía albañiles. Él personalmente preparaba la tela, él preparaba los colores, él preparaba el diseño. Ese es el hombre. Como no tenemos nada y queremos ser inteligentes nada más porque consultamos, les digo a los niños que tienen enfermo el dedo de tanto picarle a la tecla, pero que ojalá la tecla la tuvieran acá arriba. Entonces, ahí está. Cuando el hombre no es capaz de decir, les pregunto a los papás del bautizando, por bautizar el niño, ¿la felicidad viene de afuera hacia adentro o de dentro hacia afuera? Y empiezan a patinar. Y entonces, las felicidades que propone de Jesús son eminentemente de dentro hacia afuera. Por lo tanto, también al mismo tiempo, los dolores verdaderos del hombre vienen de dentro para afuera. Aunque a veces enfermamos el cuerpo y aunque a veces enfermamos la estructura psicológica. Y todavía no se diga la pobre alma porque pues esa como no tenga oxígeno ya se marchitó, ¿verdad? Es un contraste, padre, que para vivir la fe, o sea, no nos cuesta nada, es un regalo que Dios da sin mérito alguno nuestro, o sea, nos da, se entrega absolutamente por nosotros. Sin embargo, tal vez no nos gusta o no nos hemos dado cuenta que nos va a costar todo. Para vivir unido a Cristo, lo que estamos escuchando es que nos va a costar todo, es una entrega, no podemos nada más recibir el beneficio sin unirnos plenamente a la cruz. Estamos hablando de un sufrimiento, lo que estoy escuchando, un sufrimiento para llegar a una meta. El problema es, padre, que muchos jóvenes no saben cuál es su meta. Muchos están como vagando, perdidos, como que no sé qué voy a hacer con mi vida, no sé. Sufren innecesariamente porque no les ilumina de poco, de mucho el Espíritu Santo que les hagan entender hacia dónde voy. Porque uno no tiene problema en muchos casos esforzarse, sufrir, pasar hambre, pasar sueño para lograr tu meta. O sea, eso es un sufrimiento con una finalidad. Pero estamos discerniendo este sufrimiento, estamos discerniendo, porque algunos sufren sin ninguna razón, como si fueran masoquistas, ¿no es cierto? Hay personas que quedan en una situación sufriendo sin ninguna razón. No, pero es que aquí tú decías hace un momento las cosas de lo que Dios me va a dar. No digas tú, Dios me tienta. Dios no tienta a nadie. O sea, ni tampoco digas me tienta el diablo, porque tampoco te tienta. No tienes tanto como para que te entiendan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hombre, hablábamos de una cosa muy divertida en la plática, y era precisamente las palabras, ¿verdad? Estás delante de mí como un onagro, pueblo, el pueblo de Dios, como un burro, peludo y salvaje. O sea, no estás pensando.
Jesús que les enseña una parábola, porque la parábola es para pensar. Y entonces les dice a los muchachos, a los apóstoles, subiendo a la barca, dice, por favor, no sean como los escribas y fariseos, cuya levadura, la analogía, levadura, ay, no trajimos pan, no habéis entendido nada. Ese es el problema del dolor del joven. Porque ¿quién le va a decir cómo quiere ser feliz? ¿Qué quieres hacer para ser feliz? Cuando yo ayudaba a mi abuelo médico en la época en que, olvídate las maravillas que hay ahora, me maravillaba que verdaderamente un verdadero Rafael. Ahí verdaderamente lo que decíamos en la plática, el principio de la fe en el médico, ya tenía de antemano ganada la salud. Pero aquel hombre cuando regresaba no traía dinero, traía calabazas, maíces, un animal, huevos, etcétera, porque no había dinero con qué pagar. Y aquel seguía trabajando a la felicidad y toda su tarde era hacer papeles, porque la medicina no existía, había que hacerla. Y entonces ahí estaba la felicidad. Él no se programó y sin embargo tranquilamente, bueno, ¿qué quieres hacer para ser feliz? A que te caiga ya hecha, premasticada la comida. No, pues entonces vamos a ser simplemente una persona haragana. No, la funcionalidad divina del dolor tiene precisamente la verdadera medida del gozo. Y entonces, aquí es exactamente, o sea, dice San Juan de la Cruz, el vestido de los amadores son dolores. El que no sabe de dolores no sabe de amores, etc. Entonces, no te amas a ti mismo. ¿Qué quieres hacer con tu existencia? Un niño chiqueado que tranquilamente lo hemos mantenido hasta los 22 años y que no ha tenido el más mínimo esfuerzo de ganar nada. A mí me hacían trabajar de esclavo para un juguete, pero esclavo en un jugueteo para preparar a la persona, ¿verdad? Aquí eres un juguete, 2 meses de esclavo. Y entonces esclavitud no era más que hacer mandados, ¿verdad? Pero el niño ya sabía que no hay nada gratis. Yo cuando la gente está comiendo le pregunto, ¿sabe usted lo que costó esa tortilla que se acaba usted de tragar en 1 minuto? ¿Verdad? Alguien la sembró, la cultivó 6 meses, la dejó que se secara, la desgranó, la coció, la hirvió y blac, 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 blac. Ese es el problema, que las personas son mágicas. No, la vida no es mágica, todo tiene un ritmo interior. Y cuando el hombre descubre el ritmo interior de Dios en la estructura del hombre, descubre a Dios mismo. Porque entonces, lo que explicábamos, ¿qué es el bellísimo sacramento de la unción de los enfermos? Mi esfuerzo, mi dolor, mi sudor y mis lágrimas se unen a la sangre de Cristo para transformarlas en redención. Mientras yo no entienda que todo esto que es sudor, sangre y lágrimas, se hacen sudor, sangre y lágrimas de Jesús, simplemente porque las dejo. La gota de agua, lo que decíamos, el sacerdote cada vez que deja una gotica de agua en el vino, ¿qué dice? Por el sacramento del misterio de esta gota de agua en el vino, haznos participar de la vida divina de tu Hijo. ¿Qué puse? Una gotita de agua, que se va a hacer vino con el vino y que el vino se va a hacer la sangre de Cristo. Ah, bien, entonces ese esfuerzo mío se va a hacer redención. Yo creo que es la forma más práctica de vivir dentro de ese dolor, ese momento de sufrimiento, de aprender a ofrecerlo, de aprender a unirlo con Cristo para algo más, para redimir a alguien o esas personas que usted está tan preocupado. Qué diferente sería de ofrecer tu dolor para la conversión de ellos, de ver sentido en ese dolor. Padre, antes de terminar ese programa, aprovechando de que está aquí, me gustaría preguntarte, o más bien saber la respuesta cuando la gente me dice, señora Kimberly, yo siento que alguien me hizo brujería, señora Kimberly, yo siento que el diablo está... ¿Cómo se puede discernir cuando es una obra del mal, del maligno, de los demonios, de Satanás mismo o otra cosa? Ordinariamente todas estas cosas están en lo que yo llamaría la debilidad de la mente. Teníamos un amigo al que le decíamos, ponte a llorar, y lo hacíamos llorar. Evidentemente nada más era porque estábamos molestando. Entonces, aquí si la persona cree, yo agarro un retrato y le pico con alfileres y de veras le duele. No, no es cierto. Es la debilidad mental en la que se encuentra. No hablemos de cosas comidas, bebidas o tragadas. Esas sí hacen daño, pero no vamos a hacerle caso, ¿no? No, yo creo que aquí lo que nos hace falta es que no hemos vitalizado un sacramento, el más sencillísimo, que es el sacramento del bautismo.
En el sacramento del bautismo la persona fue hecha sagrada con el sagrado Myron y fue hecho profeta, rey y sacerdote. Vamos a hablar del sacerdocio. Y entonces el sacerdocio consiste en que a la hora en que el sacerdote en la misa se inclina y dice, fíjate bien lo que digo, lo que verdaderamente te estamos, no dije te estoy, la asamblea conmigo y yo te estamos ofreciendo. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que ofrecer? Según el primer documento del concilio, el Madrán del Lumen Gentium, dice, tú tienes que ofrecer tu trabajo, tu descanso, tus contradicciones. Y se van a transformar en el cuerpo de Cristo para toda la asamblea y para toda la iglesia. Pero entonces, aquí ya te estás desprendiendo de un trabajo que has hecho para Él. De un descanso que hiciste para Él. Y evidentemente las contradicciones, se me tronó una llanta, me explotaron, me robaron, me maltrataron, hice, etcétera, ¿no? Entonces, este quehacer sacramental, en donde la misa tiene 2 epíclesis, ¿qué es eso? 2 llamadas del Espíritu Santo. Por favor, Espíritu Santo, Padre, ¿me prestas el Espíritu Santo? ¿Para qué lo quieres? Para que transforme estas especies en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Ok. Segundo, oye, ¿me lo prestas otra vez y ahora para qué? Para que ahora esta asamblea que está conmigo se transforme en el cuerpo de Cristo. Si viviéramos esto, iríamos a la carrera, no digo una vez todos los días a misa, ¿verdad? Pero no lo sabemos, no lo vivimos, no lo hacemos. Para mi padre, en el discernimiento práctico, en el asunto de saber si Satanás está obrando o atacando o algo así, yo lo que tengo muy claro es que no tiene permiso. Yo lo que tengo muy claro es que Cristo ganó la victoria en la cruz, que redimió la humanidad y que estoy unido a Él, estoy unida a Él. Y mientras que estoy unida a Él absolutamente sin pecado mortal, en gracia la palabra, es como si no me podría hacer daño. Una vez, padre, un brujo de Catamarca, estos brujos de aquí en México, bueno, sabes cómo son. A mí me llegó a decir, a usted no le podemos hacer nada. Dije, ¿pero cómo? Y me dice, es que si intentamos hacer algo contra usted, nos va a resbalar 7 veces peor a nosotros. De que hay brujos, de que hay satanistas, de que hay magia negra con intención de manipular fuerzas espirituales del maligno, hay, padre. Pero lo que tengo muy en claro es que no nos puede tocar a la gente que está unido a Cristo. ¿Estoy correcta? Estás correcta, y sobre todo en el principio que estás diciendo, cuando yo tranquilamente le abro la puerta. Y le doy la puerta cuando yo estoy creyendo. Y entonces el darle el crédito es como decirle, sí, tiene usted razón. De hecho, Jesús pone un ejemplo muy, muy peligroso, en donde dice, una persona expulsó de su existencia al diablo. Vamos a poner el desorden. Y el diablo se fue a vagar por el desierto y dice, no, qué a gusto estaba con aquel tarugo. Dice, va a tomar 7 espíritus peores que él y va a venir a hacer la ruina. Aquí es precisamente la facilidad con la que la persona... Hubo en la época, allá por los 70, una película que se llama El Exorcista, extraordinaria, pero entonces era porque la niña era la que se acercó. Si yo me pongo de modo, no, pues tan tranquilo. O por la Ouija, ajá, o por esos cultos a la Santa Muerte, sí, o eso de ir al cementerio con sangre de animales, todo eso, o los horóscopos, sí. O uno a veces nada más jugando, uno va para que te lean las cartas, la mano, pero eso es abrir la puerta, ¿no es cierto? Es empezar a acercarte a la zona que él maneja, porque entonces primero te va a hacer un enganche. Acuérdate que yo les digo, por favor, vean lo que hizo el diablo con los marranos. ¿Qué hizo? Una catarata de cerdos, ¿verdad? ¿Qué hará con nosotros? Lo mismo, una catarata de idiotas. Pero Padre, porque nos acercamos a él. Padre, vamos a ir concluyendo este programa. Quisiera tenerte aquí cada programa porque la verdad que riqueza sentar a tus pies y escuchar toda esta rica sabiduría que nos está ayudando tanto. Muchísimas gracias. Vamos a terminar este programa agradeciendo a los que llamaron al canal, que nos está apoyando en María Visión. Llámanos, sigue llamando, estamos dispuestos a unirnos en fe por tus intenciones y orar por usted. Y vamos a escuchar esa canción de Paola Rimada. Dice, qué rico, tengo Marisol, Rogelio, a Paola. Bueno, este programa es de lujo.
Y les agradezco a cada uno que ha participado en desarrollarla y que el Señor les bendiga. Padre, ¿nos puede dar la bendición sacerdotal? Y vamos Claro que a sí. despedir entonces una última observación de ese tema y después La última observación sería sumamente sencilla y es definitivamente hay que abrirnos a hacernos hijos de Dios. En el momento en el que nosotros nos hagamos hijos de Dios, el diablo no puede hacer ni cortarnos las uñas. Y entonces el mal no tendrá lugar en nosotros porque finalmente la bondad de Dios es la que nos hace. Dios, imagínense ustedes, ¿cómo defenderá a un hijo? Con todas las garras, ¿verdad? Esa es. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz y guarde su cuerpo y su alma por y sin mancha. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y trabajen así para siempre. y vamos a invocar al Espíritu Santo en ese canto. Cierra tus ojos, escucha que Paola Rimada Diz por medio de este canto nos pone una vez más en la presencia de Dios. Que el Señor te bendiga y muchas gracias a todos. Mi mente en adoración, mi corazón de ti cada día se enamora. Tu palabra es la ilusión de tener